Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo año de bachillerato sección B que llevan conmigo la materia de orientación para la vida. En este video voy a intentar hacer una especie de síntesis y retroalimentación de la guía número 1 y de la guía número 2. Así también dar ciertas líneas para aquellos que todavía no han completado ambas guías de cómo tienen que hacer ciertas o cómo tendrían que haber hecho ciertas actividades y pues todo en fin de poder comprender y adquirir muy bien los contenidos que se intentaban abordar en estas dos guías. Como pudieron ver en la guía, ya empezamos nueva unidad y esta es la unidad de Pensando en mi futuro. Así que les tocaba hacerle portada y colocar el objetivo de la unidad en la portada. Y esta guía se enfocaba en el tema de visión de crecimiento personal. Vamos a empezar por ahí antes de irnos ya a planificar. Tenemos que tener claros ciertos conceptos y en este caso el indicador de logro era o lo que queremos alcanzar es poder identificar y valorar las cualidades y potencialidades psicosociales que favorecen este crecimiento personal. Y la primera parte de la guía se enfoca en el tema de cualidades personales y por eso la primera actividad que tienen es más de reflexión personal, preguntas sobre sus expectativas a futuro y como pudieron ver en toda la guía, pues ese es como el foco central, una reflexión personal. Y de ahí teníamos una serie de preguntas que idealmente en clase lo hubiéramos hecho como un conversatorio. Pero ya aquí con las respuestas puntuales, los focos centrales de cada una de ellas, la primera es, ¿qué es una visión? Y tenemos una serie de palabras, pero la parte importante es que hace referencia a lo que está por venir. No es una visión de lo que tenemos ahorita, es de lo que viene. Y la siguiente pregunta es, ¿qué determina esta visión? En la adolescencia específicamente. Y en este caso es la identidad. Ya veíamos un poco, o hemos visto este concepto de identidad, que es lo que me hace a mí persona único en todas sus áreas emocionales, de sentimientos, de pensamientos. Y dependiendo entonces de esto, de esta serie de características individuales, es que pueda tener una visión de futuro con base a mis intereses, motivaciones, el concepto que tenga de mí mismo. La siguiente pregunta es el ideal en sí, el ideal de una persona que tiene una visión de futuro. ¿Por qué estamos insistiendo tanto en tener esta visión? Porque la visión le da a la persona ciertas características, no, empezando por eso, no darse por vencido, porque si tenés claro hacia dónde quieres llegar, vas a seguir intentando llegar hasta ahí. Y en lugar de quedarse atascado en los obstáculos o en los errores, trata de sobrepasarlos, pero no dejándolos de lado, sino que meditando y mejorando sobre ellos, porque siempre está viendo hacia más allá y tiene claro que tiene que trabajar ahora para poder llegar hasta allá. Por eso lo de nada sucede en el presente que no sea una consecuencia de lo que vivimos en el pasado. Y la última pregunta de esta parte era, ¿qué se necesita para que la visión de futuro sea una realidad? No basta solo tener claro hacia dónde quiero llegar, sino que ahí viene la parte de tener una dirección, un camino. Y ustedes ya hicieron como una estrategia de esto el año pasado, que es la parte del proyecto de vida. Esa es una estrategia para tener una dirección clara
y un camino por seguir. Y como les decía, aparte de esa reflexión constante personal, tenían este ejercicio donde iban a escribir en las dos columnas y se iban a describir a ustedes cómo son ahorita y cómo quieren llegar a ser. Y yo ahí les ponía aspectos que podían incluir personalidad, carácter, hábitos. Y después hacer un dibujo representándose a ustedes de aquí a unos 6 años, tanto en los 3 ejes que suelen ser como los primordiales en la vida, la parte académica, profesional y familiar. Ya habiendo revisado un poco las cualidades personales y la importancia de estas, vamos a la parte de posicionarnos de ciertos aspectos que nos ayudan para esta visión de crecimiento personal. Y aquí tenían la actividad de completar estas frases. Esto es una técnica para reflexionar y tener claro cómo me posiciono yo ante ciertas situaciones o qué situaciones me generan qué emociones. Y con la parte de contenido ya veíamos la importancia de la visión a futuro, pero ahora vamos a ver las características de esa visión a futuro. Y son 5. Son 5 características claras que ustedes tenían que representar en un esquema de forma creativa. Entonces tenemos primero la parte de que la misión debe ser activa. Eso hace referencia a que tiene que reflejar una acción concreta que van a realizar. La otra es integradora, hace a lo que nosotros solemos reconocer como integral. No solo se enfoca en un área de nuestra vida, se enfoca en varias y por eso cuando les hacía el ejercicio del dibujo era en varias áreas, no solo en una área. Ahí tenemos la característica que sea realizable, considerándose ustedes como son, considerando el entorno, todas esas, ese contexto que les facilita y todos los obstáculos que puedo yo lograr. De ahí la característica de ser motivadora y positiva, que se sienta como inspiradora, que al leerla den ganas de intentar cumplirla. Y finalmente flexible. No tiene que ser en este punto voy a hacer esto y esto específicamente acá, sino que debe considerarte que las situaciones pueden cambiar, pero que no es de dejarla de lado, sino que se pueda ajustar, que podamos hacerle ciertas modificaciones, pero siempre el punto central de la visión esté ahí. Y el siguiente ejercicio que tenían eran una serie de frases y tenían que expresar si estaban de acuerdo, si estaban en desacuerdo y decir por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué no del todo? Por ejemplo, tenemos la primera y dice que somos personas únicas, no existen personas iguales, con la misma historia, con las mismas cualidades, ni con la misma percepción acerca del mundo que nos rodea. Y podemos decir, es cierto, pero hay personas con las que coincidimos en la percepción del mundo, hay personas con las que hemos vivido y el hecho de convivir juntos nos ha llevado a parecernos en ciertos aspectos de nuestra vida y así ustedes van diciendo por qué no es del todo cierto. Eso ayuda también a posicionarse en ciertas nociones, percepciones de cómo son las personas que tiene que ver con la interacción con otros y el logro de metas y el
cumplimiento de una visión. Y finalmente la parte final de esta guía ya se enfocaba un poquito más en los conceptos, en conceptos claves de todo este proceso de planeación a futuro. Y aquí empezábamos con la lectura de un cuento popular, un poquito parecido a una fábula, que tenían ustedes que responder a unas preguntas y a una de esas preguntas tenían que escribir su respuesta en el EduBlog. Y creo que la enseñanza es bastante clara de la lectura. Y traten de recordarlo, porque leemos el texto y decimos, sí, bien claro la enseñanza y uno no tiene que eh, dejarse que lo convenzan de que uno es lo que no es. Pero de ahí llegado el momento, llegada la situación, de repente sí dejamos que los demás nos convenzan de que nosotros no podemos llegar más allá. Entonces traten de tener como recordando a esa águila que vivió toda su vida creyendo que era una gallina y que no podía ir más allá, que no podía volar y conocer más allá. Bueno, y de ahí con estos conceptos claves, pues ustedes tenían que unirlos tanto en su cuaderno, escribirlos, como en el formulario, que tenían el link por las tareas y de hecho la mayoría lo completó. Han estado bastante participativos. Los felicito también por eso. Ahora bien, alguien me hacía notar y qué bueno que si de repente ven algo, ustedes escríbanme en el correo o en el EduBlog, porque hubo un error al momento de las respuestas correctas, porque en un momento hice cambio en el orden, cambié las definiciones, pero no le cambié la respuesta que se le había asignado y entonces nos quedaron con el que era. Porque solo una era la que había quedado correctamente. Así que, por un lado, me disculpo por eso. Y por el otro lado, entonces aquí están en sí las definiciones tal cual con su concepto. La primera que era, creo que la única que estaba correctamente unida, que era la de meta, que aquí el punto central es que es medición del logro, no es solo lo que quiero llegar, como nosotros solemos usar la palabra meta. Ya en este contexto, un punto más teórico es, hablamos de meta cuando podemos medir estos logros, cuando decimos estos logros o los expresamos en forma, digamos, numérica, que podamos evaluar y ver si lo hemos logrado, si que meta es obtener un 8. Entonces ya podemos hacer una medición de ese logro. De ahí tenemos el concepto de ética, que es este ejercicio, y de hecho este concepto lo vemos en la siguiente. Profundizamos un poquito más, pero aquí empezamos con eso, es esa valoración que se hace, no es una valoración que ya no dan, no es que alguien lo pone y dice, así debemos de juzgarlo, sino que es un ejercicio constante de valorar todo lo que está a nuestro alrededor, las personas, las situaciones, identificando según nosotros si lo consideramos bueno, malo, correcto, incorrecto. Los siguientes dos conceptos son el de principio y valor.
principio, así como nosotros solemos usarlo de tengo mis principios y por eso hice las declaraciones propias. Es lo que yo establezco para mí, son las reglas que yo establezco para mi vida y que orientan mi accionar. Y que en cierta medida o idealmente tienen que apoyarlos a pues desarrollarse ustedes y a vivir al bienestar, a la felicidad. Y finalmente el término de valor. Aquí no estamos hablando de valores morales, de valores, sino que del pues tener esa actitud para poder realizar. Cuando decimos esa persona tiene valor, de poder realizar las acciones y para poder realizarlas no solo necesitamos tener claro hacia dónde queremos llegar, sino que tener esa motivación y esa actitud de que lo vamos a poder lograr. Y eso fue todo en esta guía. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden sí escribir en los comentarios del video, pero idealmente en las publicaciones de la guía 3, tanto en donde podían consultar al inicio como donde les he puesto algunos comentarios, algunos los que están reflejados en el video, pero otros comentarios adicionales de la entrega, de las actividades. Y ahí pueden siempre consultar y pues seguir trabajando y solo nos queda una última guía para completar. Y ahí yo sigo pendiente de sus participaciones, de sus dudas, de los correos igualmente.